hojas hablando y se Sí. acerca la cámara. Sí. Oh, perdón. Sí. Hola, ¿cómo están? Ya partimos ya con el Sí, video. sí. Muy bien. ¿Estamos ya? Estamos ya con el video, ya. Sí, todos muy bien. Hola a todos, ¿cómo estamos? Nada, comenzando este día nublado. Sí, está nublado hoy día acá. Está garugando incluso. O sea, en el búnker no, pero Estamos afuera ya. afuera. Está más oscuro que mi alma antes de aceptar a Jesucristo. Estamos... ¿Tanto? No creo tanto tampoco, no, tampoco tanto. Yo creo que es como una exageración ya. Sí. Bueno, me cae mal la gente que no empieza nunca el programa. Este ya es el capítulo 5, creo, si no me falla la memoria. ¿5 ya? Este capítulo, sí, porque el capítulo 4 lo Sí, grabamos. ¿Y cómo he aguantado tanto ya? ¿Cómo Sí, está? sí. El 5 ya. Yo pensé que íbamos a hacer uno y ya no íbamos a estar. Bueno, ya estamos más enfocados. Nos falta nomás dejar un día fijo para Sí. empezar a hacer las transmisiones ya de forma continua. Nos ha costado llegar hasta este momento, pero creo que ha sido de gran bendición para nosotros y también para los que nos siguen, los poquitos que nos siguen. Así que denle el like o la campanita, notificaciones de YouTube, busquen las campanitas y síganos. Entonces así Síganos. le va a llegar notificaciones En a TikTok YouTube también. directamente. El hermano Nicolás los va a decir en qué red estamos. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube y posiblemente esta semana estoy viendo que caso abrimos el Facebook. Ya. La verdad que esta semana voy a verlo ya. Bien, bien. Y bueno, y creo que antes de comenzar esto, vamos a saludar directamente a la hija de nuestro gran amigo Sí. Miguel Cortés. Una mención especial. Una mención especial. ¿Es especial. nuestra para la- fan? ¿Es nuestra primera fan? Sí, ¿Es nuestra primera fan? para mini fans, para Florencia. Florencia. Para Florencia. Para Florencia. Saludos, A Florencia. Cintia, a Miguel, nuestros amigos. Mi amiga que no tiene tía. eh, Sin así tía. es que. Sin tía. Pero nuestra fan, los consideró influencer, somos de ejemplo, Sí. pero de mala Vale. conducta. No buen ejemplo. Ahí ejemplo sí. me dijeron que yo dije que servía en la iglesia, ¿Ya? pero de mal ejemplo. Así que bueno, intentamos ser mejores día a día nomás. Claro, por supuesto. Chicos, ¿cuál es el tema de hoy día para empezar? Hablando ya, centrándolo más en el tema. Seriamente el tema. Sería cómo te afectó la vida aceptando a Jesucristo. Claro. Yo creo que a todos nos afectó de una u otra forma de bien. Yo creo que a todos de bien, no creo que para mal. No, Pero- obviamente que no. Pero a lo mejor sí veámoslo de mala forma, buscando el lado de que quizás había cosas que nos gustaban antes, Dios nos hizo dejarlas. Claro, o sea, primero aclarar Que el no punto de estaban vista- buenas. Claro, primero aclarar que el cambio de Jesucristo o el que Jesucristo esté en nuestras vidas es siempre positivo. Siempre positivo, Siempre exacto. va a ser positivo. En lo que vemos que en la parte del hombre, la parte carnal, esa lucha, esa dicotomía que hay entre la carne y el espíritu, es la carne la que es la que ¿cómo se llama? No sé si podríamos decir sufre o sufre las consecuencias. ¿Por qué razón? Porque al aceptar a Cristo uno tiene que dejar muchas cosas. Sí, Muchas cosas y muchas cosas que a la larga te hacen mal. Exacto, porque quizás en el momento uno parecía que estuviese bueno, que fuese Claro. bueno, pero después solo te das cuenta que Claro. estaba malo. Estaba mal. Sí, sí. Si lo consideramos de los primeros cristianos en la historia, cuando ellos aceptaron a Cristo, de partida perdieron su libertad. Perdieron su libertad. Aceptaron a Cristo, pero ¿cómo sería que el amor por Cristo o lo que Jesús había hecho por ellos era tan grande, tan hermoso, que no les importó dejar muchas cosas, incluso su propia libertad? Vemos que en el tiempo de los romanos, ¿no es cierto?, que eran perseguidos, incluso eran tirados ahí al ¿cómo se llama?, al Coliseo, para hacer como una parte de entretenimiento, como morían por las, ¿cómo se llama?, por las fauces de los leones y todo ese tipo de cosas. Fueron perseguidos, lo que hablábamos en unos episodios atrás, y eso. Y nosotros en nuestra vida, bueno, ustedes prácticamente han nacido dentro del Evangelio. Tú, José, Sí, yo prácticamente siempre has estado. Pero hay una interferencia por ahí, creo que hay un sonido no sé si, creo que vamos a tener que No, ser pero el si no Nico que lleve No se conoce. a su mascota a otro lado. Aquí al lado. Si vamos a ir a ver eso, por mientras sigan ustedes, yo
me voy a hacer cargo de Engendro. de esa interferencia de sonido. Que descargamos sonido gracioso y se me está metiendo un sonido entre medio ahí que lo van a ir a Bueno, ver. yo voy a hablar un poco de el primer conflicto que se genera en las personas. Es principalmente también en el área familiar. Ya. El área familiar. Ahí, ¿por qué? Claro, claramente vemos que afecta negativamente en ciertos grados, obviamente depende de la familia, porque hay familias que, dependiendo del testimonio de dónde proviene, porque por ejemplo hay personas que se ponen alegres porque una persona salió, por ejemplo, de la drogadicción. Ah, claro. Sí. Pero hay personas que, por ejemplo, era el alma de la fiesta y esa alma de la fiesta se la llevó el Señor, se la llevó para su redil. ¿Qué pasa? Que las fiestas ya no son iguales. No. ¿Por qué? Porque la persona entiende que ya no puede asistir a ciertos lugares. O sí, bien, va a esos cumpleaños, puede ir a... Porque bueno, eso hay que entenderlo también. El cristiano puede ir a matrimonios, bautizos. Antiguamente se daba mucho que el cristiano se prohibía de hacer esas cosas. Por la tentación a lo mejor a caer nuevamente al trago o a los excesos. Y también en muchas iglesias se enseñaba que había que alejarse de esos lugares. Pero hoy en día entendemos que hay que alejarse de las malas juntas al final. Porque uno la familia la va a tener siempre. ¿Y por qué estoy con usted entonces? Hay que participar. Es que hay malas juntas que te influyen para bien, que te influyen para cosas más o menos y otras que son peores. En este caso, como les comento, es importante señalar ese punto. Que uno deja de asistir. Yo por muchos años dejé de asistir, pero no porque tenía un conflicto familiar o que mi familia, por ejemplo, estuviese molesta porque había ido a la iglesia. Al contrario, estaban lo más felices. El tema está en que justo los domingos, cultos, y los sábados siempre habían actividades. Y los cumpleaños lamentablemente siempre se celebran entre sábado o viernes, bueno, pero siempre son sábado o domingo porque las familias muchos no trabajan esos días. Y ahí había un conflicto. Sí, pues, aparte que tu familia son como la mitad de Sí, Chile, pues la- entonces la mitad- es la mitad. La mitad del cerro de La mitad del de cerro es Roja. como tu Así que familia. ahí había no vamos a llamarle un conflicto, por decirlo de algún modo, en mi caso personal. Pero como decía, hay personas que han salido de la droga, del alcoholismo, de la violencia, y las familias son pero felices, porque rompió el círculo negativo en el que estaba, y al ser llamado al evangelio, la persona cambia rotundamente. Y la ven, y la familia se alegra porque ya no la ven conflictiva, da gusto invitarla a un cumpleaños, porque sabe que no se va a pegar un show, qué sé yo. Pero vemos, digamos, en una categoría general, o sea, de lo que es generalizado en nuestras vidas, Jesús en nuestras vidas impacta, hay un impacto, no puede haber, o sea, hay un antes y un después. De hecho, en la historia de la Por supuesto, humanidad sí. hay un antes y un después Sí. de Cristo. Sí. Así también en nuestras vidas. Hay un antes y un después de que Cristo llegara a nuestras vidas, o se apareciera en nuestro camino. Sí, porque también es muy distinto a que Cristo llegue a nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso, que yo prácticamente toda mi vida la he pasado dentro de la iglesia, dentro de un templo, pero es muy distinto a participar a que llegue Cristo a tu vida. Claro. Es distinto, puedes estar en una iglesia participando, puedes estar ahí quizás tocando algún instrumento, cualquier cosa, pero si no tienes a Cristo en tu vida, en el momento que llega a tu vida, hace el cambio. Claro. Pero mira, el que tú nazcas dentro de los o que tú nazcas dentro de la iglesia, estando tus padres dentro de la iglesia, no te garantiza Exacto, eso. que tenga la salvación y no te garantiza que hayas tenido un encuentro personal con Cristo. Porque ese es yo diría que ese es como lo que hace clímax en nuestras vidas, es cuando tienes ese encuentro personal con Cristo. El Yo antes y el prácticamente, después. por ejemplo, en mi caso, yo me crié dentro de la iglesia. Mis padres llegaron cuando yo tenía alrededor de casi 5 años. Era un niño todavía, un niñito. Pero yo no vine a tener ese encuentro personal con Cristo hasta los 22 años, 22, 23 años. ¿Por qué razón? Porque durante toda mi vida, o sea, no digo que haya estado mal, pero yo vivía como por los testimonios de los demás, no por el mío propio. Exacto. Claro. Ahora, no es necesario que te vayas al mundo para tener un testimonio propio, no, eso hay que descartarlo de plano. Pero sí, yo tuve ese encuentro personal con Cristo a esa edad, y fue de una manera bien, como la gran mayoría de las personas, complicada.
Entonces, uno como dicen, llegan con el susurro y otros llegan con el ladrillazo. Sí, Claro. eso es verdad. Bueno, Nico, ¿algo que decir? Pucha, igual, por ejemplo, a mí, desde ayer que llegué al Evangelio, no, mentira. De cuando yo llegué al Evangelio, para mí igual fue fuerte. Porque, por ejemplo, yo incluso me fui de la casa y por eso. Incluso. Porque a mi papá, o sea, de partida no le gustaba mucho la relación que tenía yo con Damaris. Y a lo mejor mi mamá va a ver la cuestión y después me va a decir, oye, ¿por qué hablaste? ¿Qué es verdad? Y a mi madre le gustaba mucho la relación que tenía yo con Damaris. Mi amita. Y a mi papá tampoco, mucho menos. ¿Ya? De hecho, yo me escapaba para ver a la Damaris a ese punto. Y, ¿Un Romeo? Sí, no, sí, po. Pero cuando yo empecé a venir a la iglesia con ella, fue como que le afectó más aún. A ella. Que ellos son real católicos. Pero católicos, por no decir que son ateos, son católicos, en realidad. Claro. Entonces cuando yo llegué a la iglesia, llegué como muy dolido. O sea, me he ido de la casa, de partida tuve que irme de la casa. Lo que más me dolió fue dejar sola a mi hermana, más que nada, mi hermana chica. ¿Cachai? Que al final yo era como el papá de ella en sí, toda la cuestión, ayudaba a mi mamá a verla de vez en cuando y todo el tema. Pero en mi vida al menos fue algo reconfortante llegar al Evangelio, para mí. Fue algo que me dio tranquilidad a mí. Porque sentí que no estaba solo en realidad. ¿Sí? Porque yo veía a la gente que me rodeaba, pero me sentía igual solo. Y ese vacío que quizá alguna persona que no esté viendo, o qué sé yo, pueda estar teniendo en este momento, puede ser llenado solamente con el amor de Dios. Nada más. El amor de Dios todo lo llena. Se expande el amor de Dios. Es tan grande que alcanza para todo. No importando la condición de la persona, no importando cómo tú vengas, Dios te ama. A pesar, no te ama como estás. Te ama a pesar de cómo estás, Exacto. a pesar de lo que eres, Dios te ama. Eso. Y es un aporte para... Qué bueno, no, bueno. Bueno el aporte. Porque ahí, bueno, nos damos cuenta que Jesús de distintas formas afecta a nuestras vidas, Sí. como decíamos al principio del título. Quizás uno de formas distintas, por ejemplo, a Jordi y yo, que estábamos siempre en la iglesia prácticamente todas nuestras vidas, afectado de una forma. Nicolás también lo afectó de otra, que no estaba en este mundo evangélico cristiano, y Dios llegó a su encuentro de otra forma y afectó. Está en otro mundo, como dicen por ahí, andaba de paseo en Egipto por ahí. Hoy está bueno el paseo, pero no, dije no. Pero al final todo nos afecta de distintas formas, y todos hemos aceptado. Todos, yo creo que estamos acá, hemos aceptado vivir esa forma de vida ya desde que Cristo entró en nuestra vida. Sí. Hemos aceptado eso. Yo estaba viendo el tema, por ejemplo, de la presión social. Claro. Mientras hablaba usted, me acordaba, por ejemplo, del liceo. Ya, el liceo, igual ahí era que yo llegué como a los 16 años a la iglesia, y en primero medio notan los chicos al tiro la diferencia. Sí. Por el solo hecho de hablar. Uno hablaba y se dan cuenta que nunca desea un garabato. Sí. Ya, y siguió el tiempo. Y, oye, pero... Por ejemplo, había cosas que me molestaban y aún así no explotaba como ellos. Ya. Los pegaba nomás. Pero sin garabato. No, mentira, Lo que no. pasa es que No, pero ellos... igual tu manera de ellos- hablar es como así como media, así como, no sé, más formal. Pues. Yo, por Ah, ejemplo, yo paso puede piola, ser. pues. Yo paso piola. Yo Ah, en cualquier de hecho- lado, me insertan en cualquier... Yo soy la gente topo en cualquier lado. Te adaptáis. Soy la gente topo De yo. hecho, yo llegaba, voy a contar una infidencia chistosa, pero a mí me decían, el diputado me decían a mí. Sí, Ya. puta. Porque consideraban que para tener 17 años, 16 años, era muy educado para hablar. Supongo que de Oye, pero- bien, oye, pero me- obviamente. supongo O sea, que de no, no, izquierda. borren eso, Oye, no, borren Oye, eso, borren esa parte. menos mal que nos dijeron imputados. Claro, no, ¿cómo está la Yo, cosa? diputado, Oye, el diputado y el imputado. Y el abogado. Y el abogado. Ya, el cuento es que viene la típica frase, perdón, la típica conversación esa, oye, ¿y tú no fumáis? No. ¿Y vais a fiesta? No, ¿y cómo? ¿Cómo te entretienes con Como tus que no, amigos? y los días domingos, la ¿Cómo media te fiesta entretienen que con tus armamos. amigos? Claro, y le digo, no, pues viejo, nos juntamos en una casa y decimos ya, nos ponemos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Pizza, completo, no sé. ¿Me cachai cómo estoy? Sí, mira, ese para flaquito. Y nos divertíamos así, pues veíamos una película, comiendo completo, no sé, lo que se daba. Cuando las Lo peleas. que la plata alcanzaba. Cuando las peleas. Claro, y sanamente. David y Goliat. Y ahí viene la típica frase, por eso decía presión social, el punto de presión social, porque venía la típica frase, no, pero es que a vos te lavaron el cerebro. Ah, esa es la típica. Oh, ¿Cachai? sí. Y le decía, pero es que mira, ya, si me lavaron el cerebro, por último fue para bien.
Porque ahora, a mis 16 años, no hago las cosas que hacía a los 15, 14 años. Claro. Porque Sí. igual yo, menos mal, bueno, fue solamente probé el trago y probé el cigarro, pero nunca fue como algo, así como que hay niños que, o chicos de esa edad, como que la presión social los induce a hacer esas cosas. Claro. Yo lo probé solamente, fue como una pasada, un par de años, pero no fue nada como que adicción al alcohol o al... No. Y el punto ese, yo le decía la típica, yo ahí me ponía bíblico al tiro. Y decía, no, porque hay una frase en la Biblia que decía, todo me es lícito, pero todo me conviene. Y le decía, mira, yo puedo hacer esas cosas. Fácilmente las puedo hacer, hasta el día de hoy las puedo hacer. No hay problema. Pero ¿qué pasa después? Claro. ¿Cómo va a ser mi relación? Yo voy a romper mi relación con Dios si continúo con esas actitudes. Por eso uno renuncia a esas cosas, renuncia a esa presión social, renuncia al alcohol, a esas adicciones que levantan. Son adicciones Sí. legales, pero son adicciones al final. Exacto. Y ya el chiquillo le explicaba, ya fue chistoso porque después ya en cuarto medio estábamos conversando, qué sé, y llegaba un alumno de otra, ¿sabes? Y me ofrecía cigarro. Y ya no era yo el que decía no, sino que mis mismos compañeros decían, no, tranquilo, él no fuma. Ah, ya. Entonces, o sea, ya había una amistad, ya entendían ellos. Yo nunca me alejé de ellos así porque ellos hacían eso. O sea, porque estaban ahí cuando estaban fumando. Pero ahí fumaba, ¿cómo se dice? Fumaba pasivo. Pasivo. No. Pero sí ellos entendían. Po. Y yo ahí considero que uno sí puede tener buenas amistades fuera de la iglesia. Sí. No hay problema con eso. No, yo no encuentro ningún problema. Pero si ya te pones a hacer las cosas que hacen ellos, Sí, ahí- ya es otro tema. Ahí es distinto. Sí, por ejemplo, en el caso mío también en el liceo tenía, no sé, pues, compañeros de curso que se iban a carretear todo el fin de semana. Carreteaban, Sí, se juntaban sí. entre ellos y carreteaban, se iban a las discos. ¿Y tú me tienes decían, la mitad "Oye", del fin de semana nomás? yo la mitad. Sí, porque el domingo tenía que ir al culto. Ah, no, sábado. Sí, Viernes, sábado, sí. domingo no. No, Sábado y domingo. sábado y domingo. Viernes y sábado nomás, viernes y sábado nomás. El doctor Y está yo no escuchaba sus vidas, po. ¿Cachai? No Ah, sí, sé, las po. cosas que cuentan. Las cosas Sí, que cuentan, yo me sí, acuerdo, po. no sé, pues, desde que a veces se tomaban prácticamente hasta el agua de florero, Sí, como sí, se sí. dice, y que no se acuerdan Pero- de lo que pasaba, hasta incluso cosas más fuertes que me Sí. sorprendió a mí, No, que decían que, no sé, pues, que después de la fiesta se iban con las prostitutas allá a la calle, po. ¿Cachai? Oye, pero en mira, liceo, po. Yo quiero contar mi punto de vista al respecto, porque a veces hay ciertas cosas que sobre todo los jóvenes que han crecido dentro de la iglesia tienen con respecto al mundo. Entonces hay una curiosidad de los jóvenes que han crecido en la iglesia Sí, también. por el mundo. ¿Por qué? Porque cuando ya llegan a colegios medios o superiores, ¿cierto? De educación superior, el entorno se mueve en ese ambiente, entonces queda una curiosidad. ¿Y qué será de ir a una fiesta? Si pruebo esto, ¿es tan dañino como Como nos dicen, han como dicho? Y todo ese tipo de cosas, hay una presión, Sí. sobre todo a los jóvenes, ¿no es cierto? Yo digo algo que a lo mejor puede sonar un poquito, no sé, medio hereje, no sé cómo llamarlo, pero cuando yo se lo enseñé así a mis hijas, y creo que no es que digo que ha dado buen resultado, pero lo que digo yo con esto es que a veces hay que presentarle las cosas tal cual son. Porque si tú, por decirlo así, Se maquilla. como tabú, lo dejas como tabú, hay una mayor curiosidad por los jóvenes por saber. Por ejemplo, yo siempre le digo, mira, yo lo pasé bien. Yo los 5 años que estuve afuera en el mundo, 5 o 6 años que estuve en el mundo, yo lo pasé bien. Ganaba plata, me divertía, tomaba, fumaba, me drogaba, lo pasé bien. Lo pasé bien hasta que me vi solo, hasta que me vi en un momento sin dinero, hasta que me vi en un momento con depresión. Yo creo que la mayoría de las personas O sea, que uno lo tuvieron- pasa muy bien hasta un Consecuencia. punto, Exacto. Hasta la consecuencia. hasta una La consecuencia. mayoría de las personas que estuvieron, yo creo que en el mundo, Buen- o que buen fueron, tema ese, fueron buen cristianos tema. y que después se fueron salieron del cristianismo, de su iglesia, su congregación, y estuvieron ahí como cualquier persona común y corriente. Yo creo que todos pueden decir que, como dice Jordi, que no lo pasaron mal, que fueron a fiestas, disfrutaron, quizás ganaron dinero, estuvieron quizás con mujeres, en el caso de los hombres, las mujeres con los hombres, y lo pasaron bien, pues. Pero después, como dice Jordi, ese es el punto, hasta Hasta que uno se da cuenta. Sí, po.
Es que Uno se da cuenta ahí tú ves y que el punto ahí de quiebre como... sí, ahí tú ves que ahí se cumple una parte de la palabra que dice que Dios permite ciertas cosas. Dios permite ciertas cosas para que tú aprendas. No sé si para aprendas o sea, consecuencia de. Porque a veces te preguntan, ¿y por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? No es que no necesariamente que Dios las permita, las abra o que esté de acuerdo con ellas, ¿no? Dice, esta es consecuencia de tu propia vida, de tu propio pecado, de tu propia falta. Entonces en mi caso fue así. ¿Por qué? Porque a mí nadie me llevó al mundo. Yo llegué al mundo porque quise. Solito. No es que, en mi caso no fue porque vi en la iglesia algo malo. Muchas veces sucede que a veces los jóvenes se van de la iglesia porque sienten que no son aceptados dentro de la iglesia. Yo había tenido hasta cargo dentro de la iglesia. Había sido parte de los jóvenes de la iglesia. Yo me fui al mundo y no es porque quisiera irme al mundo así por irme. Lo que pasa es que, mira, hay una cosa que sucede muy buena, mira, que es un punto muy bueno. Yo me fui al mundo porque dejé de ir a la iglesia. ¿Y por qué dejé de ir a la iglesia? Por mi trabajo. Porque yo trabajaba, en ese entonces, en ese momento, trabajaba en lo que era un packing de fruta. ¿No es cierto? Todo el mundo que la gente del campo sabe lo que es un packing de fruta. Entonces ahí los horarios eran prácticamente todos los días de la semana y entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos anda a saber tú a la hora que salías en la noche. A las 11, lo de más temprano que salías. Porque antes se cosechaba y todo eso. Lo que pasa es que se cosecha en la mañana y en la tarde empieza a llegar toda la fruta al packing. Por eso se entra tarde. Entonces, cuando hay embarque de fruta, había que embalar toda la fruta que llegaba. Por lo tanto, era hasta las 2, 3 de la mañana que tú estabas trabajando. Entonces, a veces era de domingo a domingo, prácticamente. No tenían casi ningún día a la semana. A veces un día sábado. Pero a lo que voy con esto, cuando tú te vas, un hombre, un joven que ha vivido dentro del Evangelio y dejas de asistir a la iglesia, te enfrías muy rápido. Porque no tienes el hábito como la que tiene un adulto de orar. Exacto. De estar ahí, de estar constantemente. Entonces, en ese entonces tampoco había, estamos hablando en la época de la prehistoria, donde no había YouTube, donde va a ver un mensaje en YouTube, no había nada de eso. A lo más escuchaba al pastor Chaparro en la radio chilena. Eso es lo único que más cristiano que encontraba. Pero si no, y yo me fui a empezar, me di cuenta, ya cuando estaba adentro, cuando ya era demasiado tarde. Ya fuera del Evangelio sí, estaba ahí. Entonces, sí, ahí por ejemplo, también podemos sacar la palabra en la Biblia, que lo que pasa con el hijo pródigo. Que teniéndolo todo, después se dio cuenta de que no era nada y que a donde salió tenía todo. Y hasta dónde llegó. Sí. Y por las propias decisiones de él, no porque nadie lo echó, nadie hizo nada. Pues. Pero a lo que dice el título del tema es cómo nos afectó Cristo en nuestras vidas. Yo diría que a mí, en lo personal, yo literalmente yo se lo he dicho a todo el mundo. Yo estaría muerto si no hubiese sido por Cristo. Yo estaría muerto. Sí. Y no estoy hablando de muerto espiritual, estoy hablando de muerto físicamente. O sea, yo sé que Dios me cuidó. Aún en ese momento que andaba. Este es una anécdota así, pero bien heavy, que yo casi no la he contado muy pocas veces. Yo me acuerdo que un día estaba en una famosa discoteca que hay en San Felipe. Una famosa discoteca que hay, todavía está. Y estaba, pero mal, borrado entero, estaba malísimo. Estaba pasando una depresión tremenda, una presión endógena terrible, diagnosticada con todo, a punto de quitarme la vida. Y yo me acordé ahí en esa discoteca. Me acordé de muchas cosas que me decía mi mamá, que un día me fue a ver mi mamá, y esas son las mamás que nunca dejan de orar por sus hijos. Que siempre están preocupadas. Siempre están preocupadas. Sí. Y yo me acordé de eso de mi madre y me decía, hijo, tú tienes que volver. Y a pesar que esto es cómo me afecta, Cristo me afectó, ¿cómo digo yo? Jesús me dio una familia. Primero me dio una esposa. Me dio 3 hijos maravillosos, de los cuales dos están conmigo, ¿no es cierto? Me ha dado si yo saco la cuenta de lo que era, claro, tenía dinero, ganaba mucho dinero para la época, tenía un buen vivir, todo lo demás. Pero cuando yo conocí a Cristo y decidí seguir a Cristo, yo dejé de ganar, no sé, una cantidad así de dinero, pero por estar con mi familia, yo hasta ahí.
Pero yo, o sea, dejé de ganar mucho dinero a esto. ¿Y por qué? Porque era para sostener mi familia y para quedarme dentro de lo que Dios me decía. O sea, Dios me sacó de ese lugar y me mandó nuevamente a esta tierra, y aquí yo empecé viviendo nada, perdí mi casa, como todos saben, todos los demás. Y lo que puedo decir que como Cristo afectó mi vida, ha afectado siempre para bien. A pesar que me han venido un montón de cosas, pero muchos amigos míos me dicen, pero ¿cómo voy a ser cristiano todavía? Ese es otro punto que afecta, yo creo que a la gran mayoría, o a todos, de los cristianos, es que cuando Cristo o uno acepta ser cristiano, acepta a Jesucristo en su vida, al final las cosas malas uno las ve con propósito. Que no, uno Exacto. puede pasar cosas buenas, Sí. genial. Y para el resto que no conoce a Dios, muy bien, te felicito, sobadita de espalda, Oye. todas esas cosas, pero si le pasan cosas malas, el cristiano que dice, Oye, y te afecta en tu carácter también, pues. sí. Por ejemplo, todos saben mi carácter, pero nadie me ha preguntado por qué yo tengo ese carácter, porque soy de carácter así. Entonces, Se afecta cuando en yo todo. una vez, por ejemplo, un amigo siempre me debatía eso, pero ¿cómo tú tienes? Un día yo le cuento mi vida, cómo había sido. Que a los 14 años me fui de mi casa. A la edad Que de yo, imagínate que yo a los años. 14, a los 18 Claro. años yo vivía solo. Po. Yo vivía, rentaba y trabajaba solo. Hoy día un niño de 18 años está estudiando. Sí. Todavía depende de sus papás, le quedan como 6, casi 10 años más, todavía va a depender. Algunos salen Algunos después más. de 30. De la casa. Algunos todavía siguen en la casa de los Yo a los papás. 22, a los, Necesito Pablo. a los Oye, 20 va. a los 23 Ya años, estoy, mira, a los me toca, 23 me años, me toca ahí. a los 23 años vivía solo. Vivía solo. O sea, no vivía solo. Arrendaba está hablando me había importante, casado, en tenía un serio, hijo pesado. y vivíamos arrendando. O sea, a los 23 años. No, a los 28 años. No, yo como A los 40 y tantos todavía siguen en la casa. Mira, yo trabajo en un instituto de música, y por ejemplo hay chicos ahí, no sé, porque tienen 25, Tengo mi casa propia, ¿ok? 23, y uno ve y a veces llevan, no sé, pues en la carrera dura 5 años y ya llevan como un magíster ahí, pues. Oye, Llevan como 8 años, Yo- 10 años estudiando y Calidad. les da lo mismo porque el papá les paga, la mamá les paga, y ellos si se echan un ramo, ya lo daré otro de nuevo y así, pues. Hay plata, po. Y hay gente que a veces, como dice Jordi, como vivió él, ya de temprana edad tuvo que trabajar, tuvo su casa, Claro. y son distintos estilos de ahora vida. yo no digo que sea porque mis hijas, por ejemplo, mi hija menor todavía está estudiando y tiene 20, va a cumplir 20 años. Y yo digo que siga estudiando, si mientras yo pueda, bien. Lo que pasa es que en ese entonces la vida era diferente como es hoy día. Pero lo que voy yo, y qué bueno que los hijos hoy día tengan esa visión, Sí. porque disfruten. Yo le digo, no, disfruta tú, disfruta. Y tú, Sí, y yo le digo a los buenos. chicos, yo me llevo muy bien con los niños, yo me llevo muy bien con los adolescentes, porque ¿sabes por qué? Porque yo los entiendo. Cuando me dicen, tengo problemas, tío, tengo problemas, y yo le digo, ya, listo, pero salir adelante y todo lo demás, dale nomás. Entonces, de repente cuando estamos madurando y no hemos vivido una experiencia dura, muchas veces somos muy juzgamos mucho esas cosas. Pero cuando tú has vivido, o sea, en resumen, Dios nos llama o Dios aparece en nuestra vida por un propósito. Y nadie de ninguno de nosotros ha tenido la misma vida, el mismo estilo de Claro. vida. Y cada uno de nosotros, el llamado de cada uno de nosotros es para ¿cómo se llama? Para lo que Dios tiene destinado en nuestras vidas, para los propósitos de Dios. A ti te tiene para un propósito, a Pablo lo tiene para otro propósito, a Nicolás para otro propósito y a mí en ese Bueno, sentido. sí. Entonces, ¿te imaginas que, por ejemplo, todos los apóstoles hayan sido iguales? ¿Todos los apóstoles hayan sido pescadores? ¿O todos los apóstoles hayan sido Claro. cobradores de impuestos? No tenían ningún brillo. Eso es lo otro que Sí. pensaba, por ejemplo, en el tema de los apóstoles, que tú puedes ver, Jesucristo tenía sus apóstoles y todos eran distintos, pues. Todos ¿Y cómo venían les- de distintas vidas y todos les afectó o llegó de Sí, distintas formas. sí. Imagínense, uno tenía mucho dinero, tenía muy buena situación y llegaron a estar durmiendo en el suelo, ahí donde los pillara la noche, y teniendo sus casas. No, y entre ellos tienen que haber tenido su cierto asunto. Imagínate Sí, un pescador sí. que le cobraban los impuestos y el otro que llegó que llegó. y le cobraban los Sí, impuestos. Sí, Qué como guay. chocante. Sí, Gigante, pues, viejo. como, Sí, es como, po. ¿cómo están estos dos juntos? Sí. Es como que Solo Dios pudo hacer Solo eso. Dios lo puede es hacer. como que el Pablo si era hijo de un militar, una cosa así, pues. Claro. Si era amigo de un No. militar. Y el hijo quiere ser marino. Claro. Una cosa así. Oye, pero en resumen, ¿cómo ha afectado eso en nuestra vida?
Pablo, ¿cómo te ha afectado a ti? O sea, Mira, obviamente, positivamente, en sí. un 280.000%, primero que nada. Y claro, llevándolo al punto de renunciar a cosas, claro, lo comenté así en interno, yo en ese tiempo jugaba básquetbol y dejé de jugar y ahora estoy gordo. Así que... Debe ser una consecuencia negativa. No te preocupes, a todos los basquetbolistas les pasa lo mismo. Pero no, claro, si lo vemos en muchas áreas, escuchaba lo de ustedes y francamente a mí siempre me ha gustado ver el tema ese de los apóstoles, cómo Cristo llamó a diferentes personas y hizo una red, al final, porque él sabía, por ejemplo, que Mateo iba a llegar a un sector, el celote, a mí me gusta el tema del celote, porque el celote era un... Simón el celote, yo lo estudié porque dije, uy, este compadre era un guerrillero, Sí. era un guerrillero de la época. De hecho el celote justamente era Por eso. Y Mateo era el que tenía conexiones directamente sí, con Roma. Roma. Sí. Con Roma, o sea, directa, no estoy diciendo que mandaban cartas, no, él tenía personas No, y a su cargo, y- porque los protegían, porque y eran el tema del impuesto y los tenía que cobradores de guardia. impuestos eran odiados y eran Era- mucho era más odiados odiado. por su pueblo, porque primero eran judíos, Imagínate ¿ya? la conversación entre Eran odiados por el su pueblo celote, y por los romanos. Pues, Porque, dijo, por y ejemplo, como- los romanos no, le decían, era- oye, dame no sé, pongamos, el 10% de los impuestos de todo lo que te amas. Ya, y cobraban el 12, el 15%. Sí, vos, se pasaban de largo. Saqueo que había también, que era igual. se Sí, pasaban de para largo. él, Oye, para cóbrame gato. 5 Oye, el pero eso no ha compadre. cambiado, en 2000 años seguimos siéndolo igual. La misma cosa. Igual, seguimos igual, no hemos Seguimos siendo aprendido nada. saqueados por los mismos. Sí, la misma historia, No hemos sí. aprendido nada. Esto es un ciclo, cíclico, es un sí, ciclo, sí, así, sí. da la vuelta, da la No vuelta, sé, da la ¿a ti? vuelta. ¿Y a ti, José? No, mire, conocer a Cristo, aceptar a Cristo en mi vida me ha cambiado de distintas formas. Lo comentaba en el capítulo, por ejemplo, anterior, o en conversaciones lo he dicho, que a medida uno que se va dando cuenta, o más se va metiendo en los caminos del Señor, más va aprendiendo y más va ¿cómo se llama? Valorando las cosas, o va valorando lo que Dios hace en tu vida. A veces cosas que, lo he dicho, que cosas que uno pensaba que eran común y corriente y no los tomaba en cuenta, ahora uno los ve y dice, wow, no sé, pues desde levantarte en la mañana y te estás viviendo en una casa que quizás nunca pensaste tener una casa, o no pensaste estar viviendo así, de poder tener mejor tu auto, de poder tener un trabajo estable, y uno nunca se vio así, pues mejor se veía de otra forma. Especialmente las personas que no nacieron dentro de la iglesia, a lo mejor se veían en una gran empresa, no sé, pues en fiestas, después los fines de mes y cosas así. Y después uno se da cuenta que conociendo a Cristo, aceptando a Cristo en tu vida, la vida te cambió 180 grados, y ves que todo para bien al fin y al cabo. Trata, quizás si te pones a buscar buscarlo algo mal, como decía al principio, uno quizás ya ve lo malo de aceptar entre comillas a Jesucristo en tu vida, de que a lo mejor la pasaste bien en la fiesta, la pasaste bien, no sé, alcoholizándote, con los amigos, tenías buenos carretes, quizás eso ya no está. Pero si lo pones en la balanza, obviamente, como dijo Pablo, sale ganando un 2.080.000 millones de, como dijo alguien por ahí. Slash. De por sí. Oye, pero en tu caso, porque yo creo que si no hubieses conocido a Cristo, yo creo que estaríais cargando bolsas en la feria. Ah, eso quería decir, no, el punto que iba yo es ese también. Por ejemplo, Con un látigo atrás. mi papá viajó y yo tuve que cambiarme de casa y vivir en un sector determinado. ¿Dónde viajó Y tu ahí, papá? ¿ah? ¿Dónde viajó tu papá? Israel. Israel, sí. Y ahí, Israel, por loco. y ahí, ¿cómo se llama? Yo dejé de ir a la iglesia. A los 11 años dejé de ir a la iglesia. Y volví a los 16. Papá se fue a Israel y él se fue a Egipto. Y en ese tramo, claro, literal. Y ahora, como decía Jordi, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si Cristo no hubiese tomado, no hubiese salido a mi encuentro, no hubiese tenido ese encuentro personal con él, yo digo, si no, sería ladrón o un traficante, o estaría muerto, o en la cárcel. O sea, esas eran mis opciones. Claro. Esas eran mis opciones. Así, pero derechito, así como muchas veces la dice la sociedad Biblia, donde te como mueves te flecha, lleva así como flecha iba eso. Claro. ¿Verdad? Así.
A mí me hace, hoy día, o sea, no hoy día, perdón. En esta semana me pasó que vi la noticia, estaba viendo la noticia y salía unos jóvenes ahora que, una banda delictual que uno se fija en la sociedad hoy en día, la mayoría son menores de edad. Sí. ¿Por qué motivo? Porque es muy difícil llevarlos presos a las cárceles y reclutan a esas personas. Y decía una señora que llevaban a su hijo preso porque lo habían ya pillado en drogas, creo que fue, y decía, yo trato de guiar a mi hijo en los caminos correctos, de decirle que esas cosas no se hacen y cosas así, pero lamentablemente decía aquí el ambiente de la población o el ambiente donde vivimos no es lo más óptimo y no me ayuda. Sí, y aparte soy mamá soltera, tengo que trabajar, decía, mi hijo se queda solo, a veces al cuidado de alguien, y en esos momentos a lo mejor puede que pase algo, pero yo trato de hacer lo mejor que puedo. Sí, eso se llama, en sociología se llama lo biopsicosocial. Claro. Biopsicosocial. ¿Por qué? Claro, por ejemplo, la mamá le puede entregar mucha educación en la casa, pero claro, al ser mamá soltera, tiene que ir al colegio. En el colegio encuentra un ambiente. Después ese niño llega a la casa y la mamá todavía no llega al trabajo. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace él? Se va No con sé, los amigos. come, qué sé yo, la mochila la pesca para ir al colegio y después la deja donde mismo la sacó. Se va donde los amigos. Y claro, y los amigos es el mismo ambiente, o sea, es un círculo vicioso. Sí. Pero hay una palabra que hoy día no, es un tema, hay una palabra que hoy día se usa mucho que es está bien. el influencer, ¿no es cierto? Se ocupa mucho. Es una palabra que se ha hizo moda por el tema de las redes sociales, pero la influencia de la amistad dentro de los parámetros educacionales de los jóvenes es muy importante, no necesariamente bueno, sino que la mayoría de las veces desastroso. Entonces, por ejemplo, Sí. siempre ¿te acuerdas que bueno, en mi tiempo decían, las amistades te van a llevar por el mal? Las amistades, siempre decían. Los amigotes, estaban los amigos y los amigotes. Los amigotes te van a llevar por el mal. ¿Por qué? Porque te van a traer la droga, te van a llevar por el mal camino, te van a hacer una que otra cosa. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes que nos criamos en poblaciones difíciles o en lugares difíciles y que estamos dentro de la iglesia somos el fruto de la oración de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestro entorno, porque ellas nos llevaban a la iglesia, porque ellos siempre estaban preocupados de estar ahí. Algunos dirían que, bueno, en la oración no hay poder, no hay nada. No, pero cuando la mujer ora en base a Dios, porque es Dios el que hace la obra, es diferente. Le entrega a su hijo, le entrega a su nieto, porque, por ejemplo, yo diría que Pablo es fruto, entre comillas, podríamos decir, de las oraciones de sus abuelos y de sus tíos. Sí. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque por ejemplo, yo veo a la hermana Cecilia, la tía de Pablo, trae a sus nietas de repente. Sí. Y le han enseñado el camino. Ahora, después, cuando ellos crecen, seguirán su camino, pero ya le dejaron la semilla incrustada. En el caso de Nicolás, en tu caso, Nicolás, que es el más nuevo que está dentro... Te voy a O sea, es que el caso de Nicolás es un caso. Es un caso. Nicolás es un caso, sí. Un caso. Es un caso de una... Un caso aparte. Es un caso de una mujer Aparte- autoritaria en su casa. Ah, hablando de eso. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno, como todo aquí nomás, pues sí, Sí, ya se hacen los no, Hay algunos que lo Siempre tienen dice hasta lo mismo y que igual. lo tienen Van a hasta, decir- hay van uno, a decir hay algo. uno que está acá, que lo tienen hasta las 3 de la mañana ensayando. No voy a decir a quién, no voy a decir a quién. Lo que sí le pido una cadena de oración, no voy a decir a quién, pero voy a pedir una cadena de oración por nuestro hermano José. Que lo tiene por liberación. Desde acá hacemos un llamado a todos los que nos están viendo. una oración nacional. Una velita en su casa. Claro. No quiero más, no puedo más. No. Sí, José. No quiero comerme completo. Así los veo colorados. No puedo más. Pues algo iba a decir, o se me olvidó. ¿Por qué le dio tendinita a usted? No sé. Así. No sé. Yo creo que, bueno, yo creo que a todos nos afectó. A mí lo bueno, gracias, como dije yo, a mí me dio una familia, me dio un hogar, no una casa, un hogar. Sí, importante hoy en día. Que no lo hubiese podido tener nunca. Yo creo que todos los que estamos aquí le damos y toda la gloria, toda la honra es para Dios. Amén. No en nuestros méritos, no porque fuimos buenos, no porque fuimos el mejor hijo, de hecho en mi caso no, solamente por la gloria de Jesucristo. ¿Algo más? Yo para terminar, a ver si todos decimos unas palabritas para ir Sí, yo tenía cerrando. un resumen. Perdón.
Te había hecho un pequeño resumen. Por ejemplo, cómo ha afectado positivamente Dios, por ejemplo, la vida espiritual, nuestra relación con Dios, seguridad de la salvación, la oración constante, que es un hábito súper importante en nosotros, dependencia del Espíritu Santo. Otro tema también súper importante, que nosotros hoy en día, muchos, por ejemplo, en mi historia de vida, no tuve un consejo de un padre, por razones X. Pero sí, al llegar a la iglesia y tomar la Biblia, ahí encontré todos los consejos de vida que pude haber tomado. Y tomándome aparte, y entender dos cosas importantes. De que el Espíritu Santo, el que nosotros nos hace hacer cosas importantes para los demás. Porque no somos nosotros, sino que es Dios en nosotros, o Dios con nosotros. Y lo otro, entender que lo que me hizo entender el Espíritu Santo es que de qué me rescató. Algo también que se habla muy poco. Y es más profundo, es un tema muy largo. Pero en resumen, el sacrificio de Cristo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas nos hizo alejarnos o ser salvados de la ira de Dios. Eso ya es un tema aparte y es muy fuerte, muy fuerte. En la vida emocional, la paz en medio del caos, la liberación de las culpas, el gozo sobrenatural, la renovación de nuestra mente también, que eso es lo que el Espíritu Santo hace, que nos llena y nos hace sacar todas esas cosas malas y negativas que hay en nuestras vidas. Y así, son muchas otras cosas. Por ejemplo, la vida social y amistad, el testimonio personal, las amistades sanas, el amor al prójimo. Y así, es una lista enorme que hice, pero para dejar tiempo para los demás, la seguiré diciendo, pero eso es increíble, increíble lo que hace el Señor. ¿Era un resumen? Sí. Tengo como para 4... Es que era un resumen detallado. Tengo para 4 capítulos más. Era un resumen detallado. No, yo solamente para terminar quería decir no, porque no lo desglosé. ¿Cómo se llama? Comentar un video que vi de un precandidato que hablaba sobre los cristianos, precandidato presidencial, y decía que él por lo menos veía o él agradecía a los evangélicos por la ayuda social que hacían a la sociedad y que muchas veces no se les toma en cuenta, que por ejemplo sacan a personas de la droga, contienen a la misma familia para que no se vayan por el mal camino, como estábamos hablando, y eso muchas veces no se le agradecía como corresponde. Pero a lo que voy es que eso es lo otro, que el impacto que tiene Dios en nuestras vidas, lo que estábamos hablando, muchas veces no solamente en nuestra familia, sino con los demás. Uno ve las predicaciones en la calle y alguien los puede ver, puede escuchar un texto bíblico, y muchos han llegado así a la iglesia y han salido de la droga, han salido del alcohol, quizás de algún problema con la familia que han tenido, incluso, no sé, pues hasta de suicidarse, de la depresión, cosas más graves, y han llegado a la iglesia a través de los evangélicos, que quizás pasan ahí con su guitarrita, sus parlantes, todo chancho. Ese fue otro tema. Con sus decibeles. Sus decibeles hacia el chancho, hacia arriba. Pero el baterista que toca. Y toca mal. Pero han llegado. Y eso también que nos ha cambiado a nuestras vidas. Hemos podido también compartir nuestra experiencia con los demás. Hermano Nico. No, por mi parte, yo creo que está todo dicho ya en realidad. El cambio que hace Dios en nuestra vida siempre hace un cambio para bien. Quizás van a haber amistades que uno pierde, y de hecho es como una base de la prédica que siempre yo hago en la calle. ¿Ya? Quizás tus amigos te van a dejar, claro. Porque cuando estáis bien tú, todos están contigo. Sí. Todos están contigo. De todos los tiempos. Pero tus amigos te van a dejar, tu familia te puede dejar, los cercanos te van a dejar, pero Dios nunca te va a dejar. Entonces, eso es lo importante. ¿Cómo afectó a Dios en mi vida? Que sé que aunque todos me dejaren, Dios no me va a dejar. Eso. Sí, una de las cosas más importantes que vive cada cristiano es que nuestros hechos, nuestros hechos hablan mucho más que nuestras palabras. Y cómo Cristo ha afectado en nuestras vidas se ve a través de nuestros hechos. Ninguno de nosotros, por así decirlo, lleva una perfección en su vida. Nadie puede decir es perfecto. Nadie puede decir, mira, yo desde que conocí a Cristo, obviamente somos transformados, nuestra mente es transformada, pero no llegaremos a ser esa plenitud perfecta hasta el momento, porque en Cristo
de que Cristo venga por nosotros, seremos transformados completamente. Somos apartados, o sí, santos, que significa apartados, buscamos esa santidad en nuestras vidas siempre. Y eso es importante. Entonces, el que Cristo haya llegado a nuestras vidas no solamente cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro ser, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver el mundo, de ver la vida. Porque una de las cosas que tiene que tener todo cristiano, y a veces se nos olvida, es el amor por las almas, el amor por el prójimo. Y eso muchas veces no cuesta o no sucede. Y eso ahí deberíamos pensar que cuando Jesús estuvo en este mundo y estuvo con nosotros, él afectó la vida de millones, Sí, de miles de millones de personas en este mundo, a lo largo de la historia. a lo largo de toda la historia. Y muchos no tuvieron ningún problema de entregar su vida por él también, así como él la entregó por nosotros. Vamos a cantar una alabanza que dice: sé que mi Redentor vive, en justamente en honor a quien cambió nuestras vidas. Afínate el sol, por favor. Sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará. Sé que mi Redentor vive, y al fin sobre la tierra reinará. Y aunque mi
confianza vamos despidiendo el programa. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que nos vemos en una próxima oportunidad. Sí. Chao. Chao Dios les chicos, bendiga. chicas, que estén bien. Chao, saludos a la Flo, saludos a Flo. Chao, Flo. Saludos, Flo.